Soy Rosario Barrena, trabajo en el Hospital Miguel Servet, soy radióloga, pero con dedicación desde el fin de mi residencia a la neuroradiología diagnóstica y terapéutica. Voy a exponer un poco las diferentes técnicas de imagen y lo que pueden aportar en cuanto al diagnóstico, con algunos ejemplos que vamos a ir viendo. Bueno, no vamos a volver a incidir en la definición de la patología cerebral adquirida y las causas, pues bueno, perdón. Que se oye poco. Ah, Ahora. en relación con el volumen de pacientes, pues clasificaremos pues, como más volumen de pacientes, los ictus isquémicos y hemorrágicos, los traumatismos, los tumores y otras causas. La neuroimagen estudia la estructura, la función del sistema nervioso y los cambios cerebrales que son ocasionados por las diferentes patologías causantes de las lesiones. Hay más técnicas de imagen, no solamente la tomografía computada y la resonancia, pero como son, digamos, las estrella en cuanto a uso y a eficacia del diagnóstico, pues nos vamos a centrar en ellas, pero bueno, también estaría la ecografía transfontanelar en el caso de los niños, el Doppler transcraneal, etcétera. Entonces, he marcado aquellas técnicas dentro de la tomografía computada y la resonancia que nos van a ser más útiles y vamos a ir un poco desgranándolas cada una de ellas. La perfusión es el análisis hemodinámico de cómo se comporta el primer bolo de contraste cuando se inyecta. La podemos estudiar con resonancia y con CT. Digamos que podemos aplicar cada una de las técnicas en según qué grupos de pacientes. Prácticamente la perfusión por TC en Europa la utilizamos para el estudio de los pacientes con ictus isquémico. En Estados Unidos también utilizan mucho la resonancia, pero en Europa tenemos menos disponibilidad de máquinas y digamos que salvo para pacientes que tienen ictus isquémicos de fosa posterior, son alérgicos al contraste o están embarazadas, prácticamente se utiliza el CT. La resonancia se utiliza pues para otras patologías. Entonces, ¿qué estudiamos dentro de qué analizamos dentro de los estudios de perfusión de TC? Pues el tiempo de tránsito medio, cuánto tarda el bolo a llegar al pico, a obtenerse la máxima concentración, el flujo sanguíneo cerebral y el volumen de sangre cerebral. Estos valores siempre son relativos, quiero decir, siempre tenemos que comparar el tejido enfermo con el tejido sano, ¿vale? Entonces, en los pacientes con un ictus isquémico, o sea, tienen algo que les obstruye el flujo cerebral en una porción del cerebro, el tiempo de tránsito medio, lógicamente, está aumentado. El flujo estará disminuido y el volumen de sanguíneo cerebral dependerá de qué parte de esa zona lesionada valoremos. Cuando el área está ya necrótica, o sea, no tiene ninguna capacidad de respuesta, eso estará disminuido. Pero en aquella parte del cerebro que está, digamos, un poco con riesgo de isquemia, pero que todavía mantiene una cierta vascularización, pues la penumbra podrá estar con unos niveles de flujo de volumen sanguíneo cerebral normales o incluso incrementados por el estímulo de tratar de recuperar y mantener ese tejido. Entonces, lo que nos importa es la discordancia entre la alteración del flujo, tiempo de tránsito medio y el volumen, porque eso nos dirá qué porción del cerebro todavía es recuperable, todavía está en zona de penumbra. Siempre que esta discordancia sea superior al 20%, o sea, tenemos bastante tejido que podríamos recuperar, aplicaremos las diferentes terapias que pueden ser o rescate del trombo, fibrinolisis combinada, lo que se considere. También es cierto que esto no es matemática y por tanto no solamente es, tiene el 19%, este paciente no entra, tiene el 21%, sí que entra. No, habrá que ver un poco qué tejido es el afectado. Si tenemos mucho corte cerebral afectado, pues por mucho que tengamos por encima del 20%, sabemos que a los efectos prácticos pues va a ser poco recuperable ese paciente. O si tiene los ganglios basales. O sea, no solamente hay que valorar todo un poco el conjunto, también la edad del paciente, la capacidad de recuperación, pero
Bueno, todos son datos que tenemos que ir analizando, ¿no? Este es un ejemplo de un paciente que podéis ver en el estudio básico simple, que tiene ahí una oclusión de la cerebral media justo antes de la bifurcación en M1 por una lesión cálcica. Brilla en el básico cálcico. Y aquí en el angiotac vemos que sí obstruye, pero no completamente. Y en la reconstrucción efectivamente no obstruye completamente. Este paciente estaba, digamos, en una situación clínica oscilante. Si le subíamos la tensión, mejoraba su deficiencia motora, que era principalmente lo que tenía el paciente, y si bajaba la tensión, o sea, estábamos ahí en una situación de equilibrio. ¿Qué hacemos con este paciente? Porque claro, las técnicas rescatadoras, que en este caso estaba claro que tenía que ser quitar el trombo cálcico porque la fibrinolisis no iba a ser efectiva por la propia naturaleza de la oclusión, pues entonces valoramos un poco cómo es de recuperable este tejido en este paciente. Pues sí, efectivamente ya tenía, aunque no tenía un NIS, una situación neurológica muy alta, un NIS muy alto, tenía ya un cuore que se manifiesta aquí con el color rojo bastante importante, pero todavía teníamos tejido recuperable. Entonces esto nos hizo, teniendo en cuenta que también el paciente era relativamente joven, tenía 70 años, pues a ir a rescatar ese trombo, ¿no? En la perfusión, como os digo, realizada con la técnica de resonancia, es un parámetro más utilizado para valorar lesiones hipervasculares o para diferenciar lesiones que morfológicamente nos entra a dudas si puede ser o no tumoral y por tanto tener o no hipervascularización de otras patologías. Entonces, bueno, en la isquemia cerebral, como digo, sí que la utilizamos, pero como en una segunda técnica de diagnóstico, y principalmente aquí analizamos el volumen sanguíneo cerebral, porque sabemos que, por ejemplo, cuanto los más agresivos sean los tumores, los gliomas, más hipervascularización habrá, por lo tanto el volumen será superior. Para diferenciar entre, incluso existen gradaciones más de tema teórico de malignidad en los gliomas, más en tema teórico que luego después la aplicación práctica, porque claro, si los vamos a resecar, lo que nos va a decir la realidad es la anatomía patológica, ¿no? Para diferenciar gliomas, metástasis, linfomas, y sobre todo también para diferenciar lesiones pseudotumorales, pero que no lo son de las tumorales realmente, y en aquellos pacientes que tienen tumor y se han tratado con radioterapia, qué parte es todavía tumoral, qué parte es secuela de la radioterapia, o en el caso de una cirugía, pues qué parte es cicatriz posquirúrgica y qué parte podría ser recurrencia tumoral. Os voy a mostrar aquí este ejemplo de este paciente que, como bueno, tiene aquí unas lesiones en la sustancia blanca, estaba diagnosticado desde hacía tiempo de una esclerosis múltiple y apareció esta lesión. ¿Esto que era? ¿Una lesión pseudotumoral del contexto de su esclerosis múltiple o era otra patología tumoral asociada? Entonces, pues podemos hacer un mapa con la perfusión y también podemos hacer una valoración con gráfica. El que tenga un aumento del volumen y sobre todo que el pico del volumen, el pico de la perfusión retarde al llegar a la normalidad, ya nos habla de que hay hipervascularización y que existe unos parámetros de hiperaflujo y de malignidad. Otros estudios que podemos hacer bueno, iré desgranando diferentes técnicas avanzadas que hacemos con las diferentes técnicas. A este paciente que tenemos ahí con la lesión teóricamente tumoral en el contexto de una esclerosis múltiple, lo vamos a ver después, que la analizaremos también con otras técnicas, porque, como digo, igual que en el ictus isquémico, hay que hacer una valoración completa de todas las técnicas que podemos analizar, no solamente una, la morfológica o la perfusión, sino el conjunto. Dentro de los estudios vasculares con TC, en la actualidad, y dado que las nuevas generaciones de escáner nos permiten hacer estudios muy rápidos y además con bajas dosis de radiación, lo cual también es muy importante, pues hacemos los estudios multifase. Es muy simple. Hacemos
un escáner de un paciente, cuando se acaba ese, otro, cuando se acaba ese, después de haber hecho una inyección de contraste. ¿Eso qué objetivo tiene? Pues el objetivo en el caso de los ictus isquémicos es valorar qué colateralidad tiene. Entonces, por ejemplo, en este paciente vemos que prácticamente es todo el rato igual. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene poca poca colateralidad. Si tiene poca colateralidad, el tejido ese con falta de riesgo cerebral está en mucho más riesgo de isquemia. En cualquier paciente que tiene un ictus isquémico vamos a actuar con la mayor rapidez posible, pues tiempo al cerebro, que es como un axioma que todos conocemos, ¿no? Pero puede ser que este paciente esté a 100 kilómetros del centro en el que puede ser tratado específicamente o donde tiene que ser referido para un tratamiento de o rescate del trombo o otras técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este paciente, si tiene un trombo en una M1, que es una arteria de gran calibre, y que prácticamente la fibrinolisis no va a ser efectiva, porque ya tenemos el registro de que así es, que el porcentaje de recanalización es muy bajo, si se encuentra muy cerca del centro de referencia, directamente va a ir a rescatar y quitarle el trombo. Si se encuentra a 100 kilómetros, probablemente se le administrará la fibrólisis para darle una pequeña opción de que lo que se pueda recanalizar, aunque sea parcialmente, eh, proteja esa zona del cerebro en riesgo, para luego después, cuando llegue al centro, volver a analizarlo y decidir cuál es la técnica definitiva que haríamos en el caso de que haga falta. Entonces sí que es importante saber la colateralidad como pronóstico y como planteamiento terapéutico de urgencia. Los estudios vasculares con angio-CC, como por ejemplo en este caso que muestro, que es un hematoma a nivel de ganglios basales, están ya establecidos y protocolizados, yo creo que en todos los hospitales de España, ¿no? No solamente vamos a diagnosticarlo, sino que vamos a ver cuál es la causa, como en este caso, que sería un aneurisma, que lo comprobamos con una arteriografía convencional, y esta es una imagen después de hacerle un tratamiento endovascular. Con resonancia, ¿podemos hacer estudios angiográficos? Sí. ¿Qué ventajas tiene? No tiene radiación, con lo cual, pues eso es muy interesante, sobre todo, pues, como hemos mencionado anteriormente, en pacientes embarazadas, y no necesitamos contraste. En pacientes alérgicos al contraste, esta será la técnica idónea, porque en el TAC lo que hacemos es teñir las arterias. En la resonancia lo que hacemos es medir el movimiento de la circulación intracraneal, y eso lo transformamos en una imagen, bien porque se acerque o se aleje del detector de la resonancia, de la bobina. Y este es un ejemplo de una fístula de tentorio, y luego después la comprobación con el estudio angiográfico selectivo, que se ve que tiene aferentes de la carótida externa. Eh, la resonancia con difusión, la difusión que la realizamos con resonancia y con los mapas de ADC, lo que hacemos es analizar el movimiento libre del agua. El agua tiene un movimiento libre aleatorio, y solamente cuando hay una patología que restringe ese movimiento lo podremos transformar en una imagen en la resonancia con difusión. Este sería, por ejemplo, una imagen de restricción de la difusión en este área de la cerebral posterior, porque el paciente ha tenido un ictus. No solamente podemos, digamos, verlo, transformarlo en una imagen, sino que lo podemos medir con el coeficiente de difusión aparente, bien con medida, digamos, de determinación de escala, y también con mapa, como es en este caso. ¿Qué patologías restringe la difusión? Pues aquellas en las que haya un aumento de celular, de volumen celular, bien porque hay un aumento de células en el caso de un tumor, un crecimiento anómalo celular y vascular, pues eso restringiría la difusión, o porque las células no han aumentado el número, pero sí han aumentado el volumen, que sería el ejemplo del ictus isquémico. También se puede restringir la difusión el que el volumen extracelular esté disminuido, la viscosidad y el aumento de la temperatura. ¿Esto en qué lo aplicamos? Pues lo aplicamos para detectar la isquemia precoz,
La patología hemorrágica también se utiliza en patologías infecciosas porque se comportan en diferente la difusión en los tumores que la patología infecciosa, en la patología tumoral, como ya hemos dicho, y también en la patología traumática. He traído un ejemplo, bueno, perdón, me he adelantado un poquito. La resonancia convencional nos puede determinar el tipo de edema, o sea, el edema, si es citotóxico o vasogénico. El edema citotóxico se comporta, o sea, cuando hay muchas células o las células están aumentadas de volumen porque hay alteración de la barrera sodio-potasio, de la bomba sodio-potasio, ya acumula líquido dentro de las células porque hay un aumento de la restricción con valores bajos del coeficiente de difusión. Y sin embargo, el edema vasogénico siempre tiene alterado los mapas de ADC, de coeficiente de difusión, pero sin embargo la difusión propiamente dicha puede tener dos patrones, o estar baja o estar elevada. He traído este ejemplo que lo he cogido de una publicación de esta revista, o sea que no es un paciente mío, pero es un ejemplo que nos muestra cómo un escáner normal con una alteración en el FLAIR, que no nos determina bien si existe una alteración porque hay aumento de volumen de las células o hay una alteración en el intersticio y sin embargo con el mapa de ADC que nos muestra que sí que hay alteración en el mapa y también en la difusión, decimos que este paciente tiene una alteración intersticial, o sea, un acúmulo de líquido intersticial, no celular. Otros estudios que podemos hacer de técnica avanzada en resonancia, por los estudios de contraste de fase. ¿Para qué los utilizamos? Pues para los pacientes que queremos estudiar cómo funciona el ciclo del líquido cefalorraquídeo. He traído un ejemplo de una aplicación práctica y muy habitual, ¿no? Los pacientes que tienen una atrofia cerebral tienen los ventrículos dilatados y casi siempre tienen lesiones isquémicas porque hay una alteración de la microcirculación. ¿Cómo diferenciamos a aquellos que tienen una hidrocefalia normotensiva que también pueden mostrar las mismas hallazgos de aquellos que solamente tienen una atrofia, sin más, no tienen otro problema? Además de la clínica, por supuesto, y algunas otras, digamos, alteraciones morfológicas, como puede ser pues, el adelgazamiento del cuerpo calloso, el incremento del índice de Evans por encima del 0,3, borramiento de surcos. A veces no sabemos discriminar bien esos pacientes, ¿no? Podemos hacer unos estudios de contraste de fase, que lo que hacemos es analizar el flujo del líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto de Silvio, trazando un corte axial en el acueducto de Silvio o con estudios sagitales. Estos estudios, estos están basados en cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo. En un sístole cardíaco hay más sangre intracraneal, el líquido cefalorraquídeo se desplaza hacia la médula. En el diástole ocurre el ciclo, lo contrario. Y eso es lo que vamos a valorar. En los estudios que se han publicado nos dicen que un incremento del flujo promedio o un incremento del volumen por ciclo está relacionado con la existencia de una hidrocefalia normotensiva porque estos hallazgos son normales o incluso inferiores en los pacientes con atrofia cerebral respecto a los pacientes controles. Otra de las técnicas avanzadas que podemos estudiar con resonancia magnética, valorar los metabolitos de un determinado tejido. Esto se debe a que la molécula, que las que estén unidas con el hidrógeno, nos mostrarán un espectro. Y los metabolitos, un espectro con una localización concreta dentro del espectro de cada uno de los metabolitos. Los que tienen interés en medicina pues son el miositol, la colina, la creatina, el N-acetilaspartato, los lípidos, la alanina, los lactatos. Y este espectro, que sería el espectro normal, se modificará y algunos tendrán patrones típicos en determinados tumores, por ejemplo. El espectro, este es un tipo de un paciente adulto a una edad media.
este espectro podrá variar con la edad en pacientes más ancianos y también variará si la localización del estudio está en el tronco cerebral, en la sustancia blanca, en el córtex. Por tanto, igual que pasaba cuando hacíamos los estudios de difusión en el escáner, siempre va a ser un estudio comparativo del área patológica con una simétrica que no sea patológica. Este es el ejemplo del paciente anterior que hemos mencionado, las lesiones de la esclerosis múltiple. Y esta lesión problema. Esta lesión problema, como digo, la valoraremos siempre en relación con el hemisferio que tiene un área sana. ¿Qué es lo que vemos en este espectro? Pues que vemos que la colina ha bajado la creatina, ha subido los lípidos y los lactatos y sobre todo ha bajado el N-acetilaspartato. Este es un patrón típico de un tumor maligno, de un glioma en concreto, ¿vale? Otros patrones que también son bastante típicos, pues el que se incremente la alanina. El incremento de la alanina es bastante típico de los pacientes con meningioma. O, por ejemplo, en los abscesos es muy típico por la necrosis que aumente el lactato. Son patrones típicos que nos ayudan, junto con las otras técnicas de análisis con resonancia y la morfológica, por supuesto, a llegar a la conclusión de un diagnóstico. Y ya para terminar mencionaré algo que también es bastante popular, imágenes populares, que es la resonancia magnética funcional. En la resonancia magnética funcional lo que queremos saber es que en cada paciente en concreto dónde tiene su activación cortical cuando hace una serie de funciones, bien sean motores, sensitivas, de lenguaje, de visuales, lo que sea. Entonces ahí lo que aplicamos es utilizando como agente de contraste la deoximoglobina en sangre venosa. Entonces, lo que digo, de una forma indirecta podemos ver qué actividad funcional y dónde la tiene localizada cada paciente, y esto lo fusionaremos con la imagen anatómica. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de la anatomía y de la activación de diferentes áreas del cerebro que podemos decidir nosotros cuál queremos. Y esto también lo unimos con el tensor de difusión en la tractografía. Aquí aplicamos en resonancia gradientes de diferentes direcciones anisotrópicos y podemos ver la dirección de los ejes. Se pinta en rojo, bueno, pues esto es algo establecido, ¿no? Se pinta en rojo las fibras comisurales, las de conexión, las de asociación y conexión en verde y las de proyección, como vemos aquí en cortes coronales, en azul. Y a partir de esto, pues entonces podemos, tanto de la representación funcional como del tensor de difusión, pues sobre todo con fines un poco de terapia más quirúrgica, dónde están localizadas las lesiones y qué relación tiene, si involucran los tractos fibrosos o si simplemente los desplazan, ¿no?, a la hora pues, de decidir una cirugía, otra cirugía, ser más agresivo o menos agresivo. Y muestro este ejemplo, que es una malformación vascular. Aquí está el estudio angiográfico y la angio-RM, que vemos cómo desplaza las fibras de asociación sin estar involucradas en la misma. O este otro ejemplo, que es parecido en el sentido de que desplaza y no compromete, o este otro en el que sí que ya hay un cierto compromiso con las fibras de proyección, y aquí vemos, sin embargo, la representación de lo que es la parte funcional motora. Y bueno, no sé si he ido demasiado deprisa, porque veía que nos íbamos de hora. Pregunta. Hemos llegado al final de la jornada. Yo, en mi opinión, y eso que he tenido que estar entrando y saliendo, porque es lo que tiene hacer el curso o las jornadas en lugares de trabajo, que estás a medio, pero he tenido al doctor Calatayud, que ha echado aquí no una mano, otro, y ya está. Yo creo que desde luego ha cumplido expectativas sobradamente. Es mi opinión, es algo subjetivo. Ya diréis vosotros y vosotras en las encuestas. Entonces no me queda más que agradecer primero al alumnado que ha estado aquí con nosotros toda la mañana, porque si no hay alumnado,
pues los ponentes pues no sirve de nada, ¿verdad? Así que gracias. Gracias a todos los ponentes. Yo creo que habéis hecho una selección inmejorable. Y gracias especiales al doctor Calatayud, que ha sido alma mater junto con Emilio Ramos, responsable de área técnica del centro, que no ha podido estar con nosotros por temas personales y quería venir, quería entrar por online, pero bueno, yo creo que ha estado presente Jesús en todas las, yo creo que sí, ¿no? Ha estado presente y bueno, hemos hecho lo que mejor hemos podido y hemos demostrado la flexibilidad cerebral, porque oye, nos hemos adaptado aquí a los que de verdad que ha sido, pero bueno, por algo habrá sido. Gracias, Rosario, porque tú además has tenido problemas tremendos. Una gincana. Pero bueno, aquí hemos estado un grupo de... El año que viene, ¿no? Con el siguiente. Me lo has quitado de la boca, efectivamente, efectivamente. Yo siempre cuando hay alguna jornada que tiene, lo primero, tanta aceptación por parte del alumnado, ¿eh? Y lo segundo, que acá, con este cum laude, no queda más remedio que pensar en una segunda jornada, que si puede ser al año que viene, pues mejor que al otro. Y a ver si tenemos más suerte con los trenes y Emilio puede estar aquí y nos organizamos un poquito mejor. Nada, yo el tener un grupo de personas especializadas como es este, trabajando todos desde nuestra perspectiva, les decía en el café, transdisciplinarmente, nosotros trabajamos transdisciplinar y es que es una tontería de que es que más da, si la cosa es, pues sí, pero esto implica simbiosis, implica que quien gane sea la persona. Y yo creo que todos los que estamos aquí, nuestro objetivo es el mismo, que es mejorar la calidad de vida de las personas con la patología que tengan o con la discapacidad que tengan o con los déficits que tengan. Además, no puedo acabar sin hacer referencia a que el día 26 de octubre es el día del daño cerebral y el día 27 el día del ictus. Entonces, siempre procuramos hacer algún tipo de, nosotros como centro de referencia, algún tipo de formación y está encuadrado dentro del Día Nacional del Daño Cerebral y no podemos perder la perspectiva de la sociedad en general. Es importante que toda la sociedad sepa lo que es el daño cerebral en general. Hablábamos de los ictus, porque es verdad que es lo que más tratamos aquí. Los traumatismos craneoencefálicos han bajado notablemente. Como decía el doctor Irla, probablemente pues, por los puntos que nos quitan, pues seguramente algo habrá influido. Pero es verdad que tenemos que visibilizar tanto desde el punto de vista de prevención, porque esto se puede prevenir, como desde el punto de vista de atención. Uno de cada 6 personas puede tener un ictus, entonces yo creo que son números importantes. Así que nada, buen fin de semana, perdonad los desfases que hemos podido tener y os esperamos en la segunda jornada. Yo ya cuento con ella.